Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo, en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de su palabra, para poder entrar en el misterio de este mensaje que nos levanta de la muerte, que nos salva, que nos da una vida nueva, la vida eterna, pero ya desde ahora. Quiero anunciarte ahora una palabra tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 7 al 16, que dice así: Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida en que Cristo los ha distribuido. Por eso, dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Prosiguiendo con la meditación de ayer, San Pablo nos propone contemplar a la Iglesia como un signo, como un instrumento de esta ascensión de la humanidad hacia la unidad de Dios. Y por eso dice descendió, luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo, para dar al universo su plenitud. Todo el itinerario de Cristo, su descenso a lo más hondo de la condición humana, su ascensión a lo más alto de la señoría divina, esto tiene por finalidad, dice San Pablo, dar al universo su plenitud. Nunca se va a repetir bastante que los cristianos, la Iglesia, tienen en sus manos el proyecto de Dios. ¿Cómo explicar que con tanta frecuencia
estrechemos, achiquemos, recortemos, reduzcamos a polvo nuestra vida. El futuro de la humanidad, la plenitud del universo, están en Cristo. O bien la humanidad se va a dislocar en una especie de autodestrucción, o bien se va a construir en la armonía de un solo cuerpo, y esta es la gran oportunidad que tenemos en el Señor. Sigue diciendo San Pablo, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores o maestros, y así cada fiel va a ocupar su lugar en orden a las funciones de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un papel en esa construcción del porvenir del universo, y yo me tengo que preguntar, ¿cuál es mi papel? La Iglesia es un organismo jerarquizado, y Pablo no tiene miedo de decirlo. No tienen todos el mismo papel. El Señor no dio a todos la misma vocación, aunque hay una vocación básica para todos que es la vocación a la santidad. Pero no hacer todos lo mismo. En lugar de considerar San Pablo, como se suele hacer a menudo, a la jerarquía de la Iglesia como una institución molesta, ajena a nosotros, interpretándola solamente en términos de poderes o de sumisión. Y esto normalmente se lo hace porque se pone a la Iglesia en el mismo orden de las sociedades civiles. Y yo creo que sería importante y convendría, como San Pablo, contemplar el papel indispensable de esta jerarquía justamente en la Iglesia. Y por eso dice, en la armonía y la cohesión, todo el cuerpo prosigue su crecimiento, gracias a las conexiones internas que lo mantienen según la actividad propia de cada miembro. Así el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, se edifica en el amor. Qué interesante esto de las conexiones internas, qué interesante es ver la jerarquía, las distintas vocaciones, como estos ligamentos que unen la estructura del cuerpo, los huesos. Justamente la jerarquía, por estas conexiones que establece, crea la unidad, trabaja para el porvenir de la humanidad, promueve el crecimiento del universo hacia su plenitud, y no deja de tener importancia que, por ejemplo, obispos negros estén en comunión con obispos blancos, para que algún día pueda erradicarse el racismo. Es fundamental que estos obispos auténticamente fieles a la misma fe en Cristo vivan en países que tienen un sistema socialista o un sistema capitalista, porque todos viven la misma fe y la misma Iglesia en la misma estructura jerárquica. Otros están en el seno de un sistema liberal. La Iglesia ha tenido que predicar el Evangelio y vivir el Evangelio y ser canal de salvación en tantas estructuras políticas distintas. Qué interesante que obispos americanos en comunión con obispos polacos, o con obispos árabes, o con obispos de raza judía, estén dentro de la misma Iglesia y trabajando como los ligamentos del mismo cuerpo de Cristo. Dice San Pablo, y al final llegaremos todos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombres adultos, a la madurez de la plenitud de Cristo. La Iglesia conduce poco a poco a la humanidad hacia su madurez, y lo hace en la medida, precisamente, en que construye la cohesión, en que construye la comunión. Y por el contrario, todos los que dividen, todos los falsos doctores, que se dejan llevar a la deriva por todas las corrientes ideológicas, a gusto de las gentes que se burlan de los demás,
que emplean la astucia para llevarlos al error, estos mantienen a la humanidad en un estado de infantilismo. Los que dividen nos hacen menos hombres. Dice San Pablo, viviendo en el amor, creceremos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y coherencia. Y nada lo detendrá. Lo que yo me tengo que preguntar, lo que vos te tenés que preguntar es, ¿estoy participando yo de este proceso de unidad de toda la humanidad en Cristo? ¿O me lo estoy perdiendo? Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical titulado Aunque no te pueda ver. Realidad es tu palabra. Lo único que creeré es lo que me hables tú. No existe limitación en la fe de mi corazón, porque estoy convencida de lo que puedes hacer tú. Aunque no te pueda ver, puedo tocarte por medio de la fe. Poder saldrá de ti y yo lo sentiré en mí. Alma te buscará, ahí yo te escucharé, fortaleciéndome la fe. No existe limitación en la fe de mi corazón, porque estoy convencida de lo que puedes hacer tú. Aunque no te pueda ver, convencido más, porque hoy te conozco más. Aunque no te pueda ver, puedo tocarte por medio de la fe. Poder saldrá de ti y yo lo sentiré.
Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9, que dice así. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, ¿todos acabarán de la misma manera? ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces, córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Este evangelio tiene 2 partes. Primero, el comentario de Jesús a 2 sucesos tristes, y después la parábola de la higuera estéril. Y ambas secciones urgen a la conversión antes de que se agote la paciencia de Dios. Si ayer Jesús insistía en la necesidad de saber leer los signos de los tiempos, hoy Jesús nos está ofreciendo un ejemplo de cómo realizar esta lectura en 2 hechos. Uno, la muerte violenta de unos galileos. Pilato había vertido su sangre junto con los sacrificios que ofrecían en el templo, y además el derrumbamiento de una torre, la torre de Siloé, al sur de Jerusalén, que aplastó a 18 hombres. Y Jesús comenta: ¿piensan que eran más pecadores que los demás? Yo les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. La desgracia no es castigo de un Dios que se venga. La desgracia es ocasión, es aviso para la conversión. Y del mismo modo, la parábola de la higuera estéril, que consigue 1 año de plazo para dar fruto antes de ser talada, es una invitación a la conversión, es una invitación a la penitencia fructuosa, sin querer apurar la paciencia de Dios. Señalando quién es quién, en esta parábola diríamos que la higuera es el pueblo de Israel, que el dueño es Dios, que el viñador es Cristo y los profetas, y los 3 años de esterilidad, esa duración del ministerio apostólico de Jesús, por ejemplo. Que ese año de cuidados intensivos es la misión a los judíos por parte de la Iglesia Apostólica, y que la tala definitiva es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. En la tradición bíblica, sobre todo en los profetas, la viña y la higuera siempre son vistas como signo del antiguo pueblo de Dios, de esa bendición generosa en la nueva tierra que el Señor les había entregado, cumpliendo su promesa. Y si hoy a la higuera estéril se la conmina a dar fruto, es que el pueblo israelita de la antigua alianza, así como el pueblo nuevo de Dios, que es la Iglesia, tienen que ser una comunidad fecunda. Una comunidad fecunda por la fe, por una fe activa. Una fe que brota de un corazón continuamente convertido a Dios. San Pablo, reflexionando sobre las vicisitudes de la historia del antiguo Israel, concluye diciendo en la 1 Corintios 10:11, todo esto sucedía como ejemplo
y fue escrito para escarmiento nuestro. Es indispensable para nosotros tener una fe que actúe por la caridad, una fe personal, una fe activa en la práctica del amor a Dios, al prójimo. Porque ante Dios no hay una élite privilegiada. Del mismo modo que no lo fue el viejo Israel. Y por eso tampoco nos basta una pertenencia nominal a la comunidad de la Iglesia, a la salvación. No basta un sacramentalismo que tarde o temprano se vuelve estéril, porque los sacramentos de la vida cristiana piden de nosotros una fe personal, una fe práctica, una fe consecuente. Es obvio que la conversión es siempre del pecado, porque el pecado es un mal radical, y es una conversión a Dios, porque Dios es el bien supremo, pero el pecado en abstracto no es asible. Lo que cuenta es el agente del pecado, o sea, la persona, nosotros. Y según esto, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de sentir, para poder asimilar los criterios de Jesús, para poder asimilar su estilo de conducta, tal como lo expresó en todo el conjunto de su vida, de su doctrina, por ejemplo en las bienaventuranzas. Y de este modo convertiremos el corazón al desprendimiento, a la fraternidad, a la paz, a la concordia, a la misericordia, al amor, a la limpieza de corazón, a la alegría, a la generosidad, a la esperanza. Un corazón nuevo, un corazón cercano al corazón de Dios. Cambiar por dentro nos cuesta mucho porque estamos muy a gusto instalados en nuestra mezquindad, en esa hojarasca inútil de nuestra higuera, frondosa a lo mejor, pero estéril, con todas las soluciones en la mano, pero sin aplicar ninguna para renovarnos, para mejorar el ambiente en el que nos movemos. Porque no se trata de que cambien los demás, somos nosotros, cada uno, los que estamos llamados a la reforma. No basta tranquilizarnos con la crítica y la denuncia de la culpabilidad ajena. Jesús dijo: si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Qué importante es percibir, sin embargo, esta urgencia de la conversión, no como una amenaza fría. La urgencia a la conversión es una invitación a ser verdaderamente libres. De un corazón convertido a los valores del reino de Dios, del Evangelio, lógicamente que van a brotar frutos visibles de una conversión que toca la realidad de la vida. Porque el reinado de Dios no es un espiritualismo etéreo, barato, sin incidencia en la vida de los hombres. Por eso la fe cristiana no es un saldo de religión, no es el refugio de un oasis para poder zafarnos de la problemática, de las angustias o de las tensiones de nuestro mundo y de nuestros hermanos. Una conversión así sería una conversión vana. No te olvides que una auténtica conversión es un proceso continuo. Una auténtica conversión no es un dato instantáneo, puntual, de una vez. Un gran entusiasmo. Una auténtica conversión requiere un crecimiento ininterrumpido, ascendente. Y para esto tenemos que contar, y contamos de hecho, con la ayuda del Señor. Ora conmigo. Te bendigo, Dios de la paciencia, porque continuamente me invitas a una conversión que me libere de mi propia mezquindad.
No me contento con la hojarasca estéril, Señor. Sé que me estás pidiendo frutos de una fe madura. Quiero convertirme a los valores de tu reino, Señor. Al desprendimiento, a la fraternidad, a la paz, a la misericordia, a la limpieza de corazón, a la generosidad, a la esperanza. Así seré un hombre nuevo, Señor, hijo de tu ternura, hermano de los pobres, discípulo de Cristo y guiado por tu Espíritu. Amén. Te invito a que medites y a que continúes orando todo esto escuchando este tema musical titulado Contigo. Mi anhelo eres tú, y yo quiero estar rodeada de tu presencia. Yo te entrego mi amor a ti, Señor. Toma mi mano y llévame a tu presencia disfrutar junto a ti, Señor. Yo quiero estar donde tú estás, junto a ti. Yo te exalto y te adoro. Quiero siempre
te escucho